¿Todos bien? La familia bien, ¿cierto? ¿Ustedes también? Qué bueno. Qué bueno, niños. Vamos a hacer un repaso, a recordar, ¿cierto? La última clase, porque yo creo que ya se olvidaron, ¿cierto? Hoy día vamos a tener una clase un poco más entretenida, ¿cierto? Porque ya estamos viendo algunos conceptos o repasando conceptos que ustedes ya sabían, ¿cierto? Que era el tema de comprender el rol de la música, ¿cierto? Todo esto como medio de expresión, de manifestación de sentimientos, ¿cierto? Vamos a compartir la guía con el con el tío Andrés, perdón, y porque yo creo que el tema que vamos a ver les va a gustar, ¿ya? Vamos a hacer un repaso en general. El objetivo dice comunicar sentimientos, sensaciones, ideas. Todo esto lo escuchan manifestaciones, ¿cierto? Obras musicales. Lo ideal habría sido ver alguna obra musical, pero ya lo sabemos de sobra que es imposible, ¿cierto? Lo ideal habría sido ir a ver una obra de teatro, o ver algún video de algún concierto, algo, pero bueno, tengamos la esperanza que algún día lo vamos a hacer, ¿cierto? También nosotros y ustedes habían aprendido, ¿cierto? Habíamos estudiado y reestudiado, habíamos hecho unos ejercicios, unas tareas con los sonidos, ¿cierto? Y a la pregunta de qué es la música, ustedes respondieron que era un conjunto de sonidos, ¿cierto? Ahora, esos sonidos los podemos clasificar en muy agradables o desagradables, ¿cierto? Al ser agradables tienen varias clasificaciones, ¿verdad? Y al ser desagradables, quedamos en que son desagradables porque no son gratos a nuestro oído, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda de algún sonido agradable? Cualquiera sea, ¿ya? Artificial o natural, pero que sea agradable. ¿Alguien se acuerda? Como para hacer un recordatorio de las clases anteriores. ¿Se acuerdan el sonido del viento, no es cierto, Antonella? Es un sonido, cuando es un viento suave, puede ser agradable, ¿cierto? El canto de un pájaro, muy bien, Patito. Esos serían como agradables, ¿cierto? ¿Cuáles serían entonces los desagradables? Porque el canto de un pájaro siempre es agradable escuchar, sobre todo cuando estamos en el campo, ¿cierto? O en lugares así como rurales. Claro, Antonella, la ladrido de los perros, sobre todo mi perrito, oh, ladra, ladra, ladra. Es insoportable a veces, ¿cierto? ¿Y cuál otro sonido desagradable? ¿Se acuerdan? Puede ser artificial, ¿cierto? Los sonidos provocados por el hombre, por el ser humano. Por ejemplo, el sonido muy brusco, el llanto de los bebés. ¿Es desagradable, Antonella? Sí. Tomando en cuenta que son bebés, cuando lloran mucho, ¿cierto? Claro. Pero a veces pasa que los bebés lloran o porque tienen hambre, o porque están mojados, ¿cierto? O porque les duele algo, la guatita generalmente, ¿cierto? Entonces, y un sonido desagradable que no nos guste, pero que sea artificial, niños, ¿se acuerdan? Vamos bien, hasta el momento muy bien porque se están acordando. Y un sonido así como desagradable, que lo podríamos evitar, por ejemplo, porque
Por ejemplo, si hay tempestades, rayos, truenos, no lo podemos evitar, ¿cierto? De ninguna forma. Claro, Antonella, el sonido de la aspiradora. ¿Tú crees que es desagradable, Antonella? O sea, no es agradable, ¿cierto? Ahora, podríamos nosotros clasificar, ¿cierto, Antonella? Cuando es muy desagradable, menos desagradable, ¿cierto? Claro, si la aspiradora la tienes ahí como por media hora, obviamente nadie la soporta, ¿cierto, Antonella? Pero si es un ratito, ¿cierto? La alfombra, los sillones, la cortina y punto, ¿verdad? Sería como más llevadero, si se quiere, ¿cierto? Muy bien, Antonella, muy bien tu participación. Patito también. Me faltan algunos, porque hay alumnos que siempre están participando. Joaquín Pino, Joaquín González, ¿cierto? Ya, chicos. Como dice aquí la imagen, el sonido, igual que nosotros, que las personas tenemos cualidades, ¿cierto? ¿Qué cualidades puede tener una persona? A ver si hacemos un paralelo. Si comparamos, por ejemplo. ¿Qué cualidades? ¿Cómo somos las personas? Hay personas que tienen cualidades, por ejemplo, para cantar. También podría ser una habilidad, ¿no es cierto? Hay otras que tenemos alguna habilidad o cualidad para pintar, dibujar, ¿cierto? Tienen algún tipo de cualidad, también puede ser que una persona sea como agradable en el trato, sea amable. Cuando dicen, eh, por ejemplo, eh, esa persona fue muy desagradable en el trato con los niños, ¿cierto? O esa persona es muy enojona, ¿cierto? Puede ser. ¿Verdad? Pero ¿qué otra cualidad? Por ejemplo, si hablamos de la mamá o de ustedes, de algún profesor, ¿qué cualidades ustedes podrían decir que tienen? O el papá, la abuelita. ¿Cómo es? ¿Cómo son? Por ejemplo, dicen, uy, la cualidad de esa persona es que es muy trabajadora, o que es medio flojito, o flojita. Personas adultas. Cuando un niño dice, la cualidad de ese niño es que es simpático, bueno para los chistes, ¿cierto? ¿Ustedes qué cualidad conocen de algunas personas? A ver, Antonella, Joaquín. Chicos. Joaquín, Profesora, dime, hola. ¿qué estaba diciendo? Es que como es que yo estaba en el baño y llegué recién. Ya. Muy bien, Antonella, muy bien. No, estábamos viendo las cualidades de las personas, porque estábamos haciendo un repaso del sonido, ¿cierto? Y hace tiempo que no nos veíamos, que no estábamos en clase, entonces para recordar. Y vimos que las cualidades de las personas, o sea, de los sonidos, perdón, también las personas tenemos cualidades. Una persona puede ser amable, puede ser desagradable, ¿cierto? Puede ser inteligente, puede ser rápida, los deportistas, ¿cierto? Y yo les pedí un ejemplo, ¿verdad? Antonella, ¿tú habías anotado algo? Patito también.
chicos? ¿No conocen a nadie con alguna cualidad que sobresalga? El papá, la mamá, la abuelita. Por ejemplo, las cualidades de la abuelita es que es cariñosa, que cocina bien, que hace rico, no sé, postres, ricas comidas. Es buena cocinera. Sería como una buena chef, ¿cierto? Ahora que está de moda ese término, ¿cierto? Los sonidos también tienen cualidades. La mamá, ¿cómo es la mamá, Antonella? A ver, dime, ¿qué cualidad tiene? Tiene muchas, yo creo, pero la que tú, la que para ti es como es alegre, ¡ay, qué bueno! Eso es importante, ¿eh? Muy importante. Qué bueno. Qué bueno, Antonella, y eso hace bien, ¿cierto? Eso hace bien. Mantiene como la alegría en el hogar. Muy bien, Antonella, muy bien. Ya, chicos, entonces, como nosotros, como los seres humanos, los animalitos, todos tenemos cualidades, el sonido también tiene cualidades, ¿cierto? Vamos a ver más adelante, Tito, las cualidades del sonido. También es un repaso, porque eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Pero ya. Tiene 4 cualidades que son imprescindibles y que tienen que, digamos, son cualidades un poco obligatorias o por sí mismas. Porque miren, por ejemplo, altura. La altura del sonido es muy grave o muy aguda. La duración. Ustedes han escuchado cuando, por ejemplo, hay personas que cantan y al finalizar el tema musical dura mucho el sonido, lo alargan, ¿cierto? La finalización del tema es muy largo, ¿verdad? Puede ser muy fuerte, puede tener una voz así. ¿Han escuchado cuando alguien dice tiene un vozarrón? O si su voz es más débil. Por ejemplo, los varones siempre tienen como una voz un poco más fuerte. ¿Y quiénes tendría la voz más débil, más delgadita, chicos? ¿Qué sonido? De los bebés, ¿cierto? De los niños. Porque además ellos están en proceso de maduración de sus cuerdas vocales y están creciendo. Una persona adulta ya completó, ¿cierto?, el tiempo de crecimiento y desarrollo de sus órganos vitales. Por lo tanto, se mantiene, llega a una cierta edad y se mantiene esa intensidad. Y el timbre lo dan los instrumentos, ¿cierto? Que puede ser muy débil, puede ser muy agudo, también puede ser muy grave. ¿Ya? Ahora bien, dice, para seguir con las características de la música, conoceremos su origen. ¿Cómo se creó la música? Veamos el esquemativo, por favor. ¿Sí, Andrés? Ay, gracias. Fíjense ustedes que en la época de la prehistoria, cuando el hombre empezó a descubrir su sonido, ¿cierto? Empezó a darse cuenta que él tenía un sonido con su voz y empezó como a imitar el sonido de los animales. Escuchaba e imitaba, ¿cierto? Y luego ya, una vez que ellos tenían como su voz o sus gritos, siento su sonido un poco más definido, crearon los rituales. Y hacían cantos, bailes, gritaban, etcétera, según ellos, para defenderse de los malos espíritus. También para que la muerte no se fuera, no estuviera tan cerca, y también las enfermedades, ¿cierto? Luego ya empezó como a descubrir los tipos de sonido que era nuestra voz, ¿cierto? Y se pudo comunicar. Si ustedes se fijan, chicos, todo eso es un sonido. Ustedes hablan, yo hablo, la mamá, el papá, todo. Es un sonido. Algunos tenemos la voz un poco más delgada, otra un poco más ronquita, más fuerte, más débil, etc. Todos somos diferentes. ¿Ya? Ya, Tito.
Ahí están, se fijan, en la prehistoria, ya estaban un poco más organizados, ¿cierto? Ya podían ellos hacer cosas, pero con una planificación, ¿se fijan? Tienen distintos trabajos, ¿verdad? Son trabajos hechos con sus manos, como que la artesanía se creó, ¿ya? Ahora bien, todo lo que es el sonido, el conjunto de sonidos que forma la música, ¿cierto? Debe tener un registro especial. O sea, nosotros los grandes músicos, nosotros, ustedes, los lolos, los jóvenes, escuchan una música en la radio, en su celular, en televisor, etcétera, en el computador, y la aprendemos, ¿cierto? Pero esa música ya está escrita y está siendo interpretada, está hecha, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo se escribe la música? En 5 líneas y 4 espacios. A eso llamamos pauta o pentagrama, ¿verdad? Ahí escribimos las notas musicales, pero podemos escribir las notas musicales en forma ascendente, descendente, pero si este signo que ustedes están viendo aquí, la llave del sol, no está al comienzo de la pauta, no hay sonido. Esta llave del sol es la que le da el sonido a las notas musicales. Si no hay llave del sol, no hay sonido, ¿ya? Ahora bien, si ustedes se fijan, aquí tenemos 5 líneas, 4 espacios, y se cuentan desde abajo hacia arriba, en forma ascendente, ¿cierto? No de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Ya, tío? La llave del sol dice, se escriben las líneas y espacios de la pauta pentagrama, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo. Fíjense que comienza la llave del sol entre la primera y la segunda línea, sube a la mitad del segundo espacio, nos llega a la tercera línea, ¿verdad? Luego la curva que sobresale la quinta línea. Abajo ya tenemos la pauta pentagrama, ¿cierto? Tenemos las notas musicales. Abajo, niños, también esto lo habíamos visto, tenemos un ejemplo de cómo se escribe la música. Ahí tenemos figuras de notas, ¿cierto? Arriba están las notas musicales por el sonido, pero abajo están las figuras. Cada nota tiene una figura, una forma. Y ahí tenemos un tipo de música escrita. Es un ejemplo solamente, ¿ya? Dice, los medios que se utilizan para lograr escribir, leer y ejecutar la música son los instrumentos musicales. Nosotros por medio de los instrumentos conocemos la música. Por lo tanto, tienen un rol súper importante, niños, ¿cierto? También estuvimos analizando en la última clase los tipos de instrumentos que habían, ¿verdad? Ya, tío. Veamos ahora los instrumentos. Ay, gracias, Tito. Tenemos tres grandes grupos de instrumentos, ¿cierto? El primer grupo son los instrumentos de cuerda, ¿cierto? Ahí tenemos la guitarra, tipos de guitarra, la guitarra eléctrica, por ejemplo, el 4, se llama 4 porque tiene 4 sonidos, digamos, solamente en eso. Las cuerdas de la guitarra son 4. Tenemos el banjo es un instrumento que se ejecutó, chicos, en la Edad Media. ¿Han estudiado la Edad Media ustedes o todavía no? Chicos, en las etapas de la historia está la Edad Media, Patito. ¿La estudiaron o no? Ya, cuando la estudien, seguramente va a Creo que en salir. algún momento de sexto o quinto básico la vamos a estudiar. Claro, porque son las etapas de la historia. Entonces, la Edad Media es una etapa súper importante de cultura, una serie de acontecimientos. Y ahí el banjo era un instrumento muy elegante, ¿cierto? Después tenemos el violín, ¿cierto? Que son cuerdas frotadas con un arco, el violonchelo, que es un violín más grande ya, se apoya en el piso,
El arpa, si ustedes se fijan, chicos, todos tienen diferentes sonidos, pero sonidos muy lindos, muy hermosos. Esos son los de cuerda percutida, la que nosotros, por ejemplo, ejecutamos, interpretamos la guitarra con los deditos, el arpa, el banjo, el cuatro, la guitarra eléctrica, esas son cuerdas percutidas. ¿Y cuáles son las cuerdas frotadas? Por el arco, el violín, y ya viene la familia del violín, ¿cierto? El violonchelo, el bajo, etc. ¿Ya, tío? Ahora vienen los instrumentos de percusión. Fíjense que primero son los de cuerda, luego los de percusión, ¿ya? Ahí tenemos los platillos, el xilófono, las maracas, la marimba, la pandereta, el bongó, los timbales, calimba, el bombo, las castañuelas, el yembe, ¿cierto? El tambor. Esos son algunos instrumentos extranjeros, la parte caribeña, ¿cierto? De América, se usan algunos de estos instrumentos, que después vamos a ver a clasificar. Y ahora vienen los instrumentos de viento. ¿Ya? También tiene dos clasificaciones como los de la cuerda. Acuérdense que cuerda eran cuerdas frotadas, cuerdas percutidas. Aquí tenemos instrumentos de viento, unos que son de madera y otros que son de metal. Obviamente el sonido también es distinto por el tipo de material. De madera tenemos la flauta, el oboe, clarinete, el saxofón. Y el viento de metal, los instrumentos son hechos de metales, chicos, son muy pesados. Tenemos la trompeta, la trompa, el trombón y la tuba. Esa es una familia, ¿cierto? La familia de la trompeta. ¿Ya, chicos? Ahora, el recordatorio que estuvimos viendo desde el comienzo, cómo se producía el sonido, se produce cuando se hace vibrar un cuerpo. Ese movimiento transmite las ondas, ¿cierto? Se transmiten y llegan a nuestros oídos desde distancias lejanas, porque el sonido y las ondas vibratorias tienen mucha potencia. ¿Ya, chicos? Ahora bien, vamos a ver ahora, niños, que la música, yo creo que esto a ustedes les va a gustar, la música se transmite por sonidos y estos sonidos son ejecutados por instrumentos, ¿verdad? Ahora, hay muchos tipos de música, muchos. Vamos a ver algunos, porque no vamos a alcanzar a verlos todos. Fíjense en esa orquesta, las sombras de la orquesta que están antesito, ahí, miren. Ese es un conjunto, ¿verdad? O una banda, como le dicen. Puede ser una orquesta, pero se ve el grupo de personas que están practicando, ejecutando, interpretando un tema musical, ¿verdad? Entonces, la música es importante, ¿por qué? Porque para poder conocerla hay un espacio que es la pauta, ¿verdad? Y los instrumentos, que son el medio ejecutor de la música. Ahora, ¿qué tipos de música hay? Que son más o menos lo que ustedes conocen. Ahora sí, Tito. Hay. Fíjense en los tipos de música ¿qué tipos de música alcanzan a leer? A ver. Chicos. Si quieren lo escriben, si quieren me lo dicen. ¿Qué tipos de música alcanzan a leer ahí? Salsa, rap, ya, bien. ¿Qué más? El pop. Rock and roll. Rock and roll. Blue es un tipo de, sí, bien Benjamín, el reggaetón. El blue, chicos, es un tipo de música un poco más lenta, más suave, ¿cierto? Es como lo contrario del rock and roll, es el opuesto, porque es lento, es suave, es rítmico,
y el rock and roll es un poco más acelerado, ¿cierto? Ya. ¿Ya, tío? Tenemos la música clásica, ¿cierto? ¿Por qué se llama clásica? Ahí les voy a decir. Aquí también tenemos otra lista, chicos, de música, porque hay muchos tipos, muchos. Lo que ustedes leyeron, por ejemplo, el pop, el rock, el reggae, la música clásica, banda, música de banda, tenemos música del norte o norteña, que es una música folclórica, el rap, la música romántica, la cumbia, la música metálica y el reggaetón. Grupera, eso no está, me parece, en su conocimiento porque es otro tipo de estilo que yo luego les voy a explicar por qué se llama así, ¿ya? Ya, tío. Fíjense acá, en la imagen que viene, niños, aclarar algo, ¿cierto? Siempre se habla de música clásica, ¿verdad? Ah, música clásica. O música seria también le dicen. Música docta, música culta. Sucede que en las etapas de la historia hubo un periodo que se llamó clasicismo. Y eso fue la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Cierto? A esa etapa una de las etapas de la historia, se llama clasicismo y hay otro que se llama neoclasicismo. En el clasicismo hubieron genios de la música como Haydn, Mozart, Beethoven. Ellos eran genios. Fíjense que Beethoven quedó sordo a los 48 años y seguía componiendo temas. De hecho, la novena sinfonía la escribió estando ya sordo. Es un genio, porque él nunca iba a escuchar lo que escribió. De hecho, nunca la escuchó, ¿cierto? Pero el resto de la humanidad sí lo escuchó. ¿Ya? Ya, tío. Por eso se llama clasicismo. Aquí tenemos música contemporánea de nuestra época, ¿cierto? El que se escucha aún, siempre se escucha. El rock, pop, rumba, que es una música caribeña, ¿cierto? De Centroamérica. Reggaetón, reggae también. El reggae también vamos a hacer después, les voy a comentar la historia del reggae. Country, que es la música más que nada folclórica del norte de América. Soul, que tiene raíces de la raza negra, las raíces religiosas. El rap, que tiene un contenido social muy potente, chicos. Y ya luego viene ya la música más tecnológica, que es la electrónica, el metal, ¿cierto? Y el reggaetón, que es más que nada diversión, porque no es un gran tipo de música, no es una innovación, es más que nada comercial. Porque, por ejemplo, el reggae, el soul, el rap, tienen un contenido, nacieron en base a algo, a una crisis de una época especial. ¿Ya, chicos? En cambio, hay tipos de música electrónica, metal, reggaetón, que son más que nada, más que nada publicidad, porque contenido en sí no tienen mucho. ¿Ya, chicos? Ya, tío. Ahora bien, quiero que vean esto. Cuéntenme ustedes estas dos imágenes, ¿quién sabe algo de esto? Que me comente, por favor. ¿Qué será? Yo creo que lo han visto, Joaquín, que a ti te gusta la música. Ya, Joaquín, pero... A ver, explícame eso, Joaquín. El breakdance es el baile, ¿cierto? Hip hop, exactamente. Este, chicos, es un tipo de música urbana, ¿cierto? Con mucho contenido social. La próxima clase les voy a comentar cómo se creó el hip hop, el rap. El rap es un tipo de cultura y dentro de ese tipo de cultura está el hip hop. Están los grafitis, está el breakdown. Pero la cultura es el rap.
que tiene un amplio y triste contenido social, chicos. Fue creado en el Bronx, en las partes más periféricas y pobres de Estados Unidos. Fue una forma de protestar. Tal como lo hicieron acá en el año 2019, ellos lo hicieron pero de otra forma. ¿Ya? Ya, chicos, veamos la tarea. Es una tarea que no va a mi correo. No. Esa tarea, chicos, se las voy a preguntar en clase y es con nota. El alumno que no la conteste va a tener la nota mínima. ¿Ya? Porque yo les doy la posibilidad. Tito, ¿me puede mostrar la imagen, por favor? A ver, chicos. Quiero que ustedes, tío Andrés, tío Andrés, ¿me puede mostrar la imagen, por favor, anterior? Tío, no me escucha, parece. Ahora sí la escucho, profesora, no la estaba escuchando. Ah, gracias, Tito. ¿Me puede mostrar la imagen anterior, por favor? Ahí. Fíjense, chicos. Patito, así como estás ¿Aló? pendiente de la hora siempre, ¿Aló? también puedes estar pendiente de la clase. ¿Ya? Siempre estás pendiente de la hora, pero de la clase parece que no tanto. Chicos, quiero que observen estas dos imágenes. ¿Ya? Muy bien. Yo les voy a enviar la guía a su WhatsApp. Ustedes van a observar la imagen y van a investigar. Y me van a contar el próximo lunes qué pasó con estas imágenes, qué lograron investigar. ¿Ya, niños? ¿Se entendió? No me lo van a enviar a mi correo, sino que el próximo lunes yo les voy a preguntar, ¿cierto? Como yo veo nombres acá con pantalla apagada, pero veo nombres, yo voy a preguntar, y si no contestan, bueno, la nota que corresponde, y si contestan también, obviamente. Entonces traten de investigar a qué se refiere el breakdance, por qué se baila así, por qué existen grafitis, qué utilidad tienen, para qué sirven, por qué los crearon. Todo eso, chicos, ustedes lo van a investigar y me van a mostrar en la clase lo que investigaron. ¿Ya, niños? Ahora en un ratito más, vamos a ir a tecnología. Después, a la 1 o a las 12 me parece. Ya, chicos, pórtense bien, nos vemos más ratito, ¿ya? Chao, Patito. Ella, la Nos vemos. una, el tía. Gracias, tío. Nos vemos, Sí. profesor.